Bueno, y seguimos aquí en la hora de opinar y estamos a unos días de que se cumplan los 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre. Y ha habido muchas noticias a propósito de este tema en las últimas semanas, en los últimos días. Por ejemplo, un juez ordenó, dentro de las noticias, la liberación de 25 personas detenidas por el caso, entre ellas Gilardo López Astudillo, el que quizá usted ubique más como el Gil, acusado de participar como uno de los hombres importantes en el secuestro de los estudiantes. Van ya 77 personas liberadas. De los 142, prácticamente la mitad ya están en libertad. Y para analizar lo que está ocurriendo con este caso, me acompaña Luis Tapia. Él es coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado pues, desde el día 1 prácticamente a este caso. Luis, qué gusto que estés acá. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Oye, a ver, hemos visto las noticias de las liberaciones, la del Gil, la del fin de semana, que quizá pasó un poco desapercibida para muchos porque estábamos con las fiestas patrias y el puente y lo que tú quieras. Y una de las preguntas es, pues, ¿qué está pasando? Porque pareciera que primero, que tenemos muchas dudas todavía y que las certezas o lo que sí sabíamos se nos ha desbaratado. ¿Qué es lo que está pasando con el caso Ayotzinapa? Mira, Mario, yo creo que es importantísimo decir en primera instancia que esto es otra vez una mala noticia para las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es ver que el caso se está quedando impune. O sea, estamos llegando, como dices, a 5 años de la desaparición forzada de los estudiantes. La principal demanda de las familias, que es saber dónde están sus hijos, no ha sido resuelta. Y ahora el caso se está cayendo en tribunales. Y para nosotros la respuesta es que el caso se está cayendo porque se construyó con base en violaciones a derechos humanos. ¿Se está cayendo por recursos que presentan los acusados ante jueces? Especialmente, ¿no? Los acusados presentaron en diferentes momentos amparos. Amparos, posteriormente amparos en revisión, que resolvieron diversas instancias del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué es lo que están diciendo los jueces? Los jueces lo que determinan es que gran parte de la prueba en la que se sustenta la acusación que presentó el Ministerio Público, en este caso la PGR, la PGR que tuvo al principio la de Murillo el caso, sí, la de Murillo, se basa en declaraciones y que estas declaraciones en su mayoría fueron arrancadas bajo tortura, pero no solo es tortura. Fueron detenciones ilegales, detuvieron a personas con oficios de localización y presentación, inventaron flagrancias, aplicaron flagrancias retroactivas. O sea, fue un desaseo total del sistema de justicia y otra vez el caso de Ayotzinapa es un botón de muestra de cómo tienen que hacer los familiares de las personas desaparecidas en México. Y el tema, sí. Perdón Luis que te interrumpa, pero es que esto que estás diciendo es muy importante porque cuando vemos que liberan a personas, primero nos genera la duda si lo liberaron porque es inocente o lo liberaron porque el proceso fue tan irregular que no puede ser detenido. Pero la segunda es a quién le reclamamos, porque hay una presión a los jueces para decir cómo lo está soltando, pero yo me pongo los zapatos de un juez en los que le presentan un testimonio de alguien que fue torturado. Pues yo siempre he dicho, a una persona que torturan se declara responsable del asesinato de Kennedy, del asesinato de Colosio y de lo que le pongan enfrente que declare. Si no está acompañado de otras evidencias, pues no puede sostener la acusación simplemente por lo que declaró una persona en esas condiciones. Entonces, ¿a quién tendríamos que reprochar el que se esté cayendo el proceso? ¿A los jueces de hoy o a los investigadores de los últimos años? Mario, gracias por la pregunta. El Centro PRO ha defendido casos de injusto encarcelamiento prácticamente desde su nacimiento, hace más de 30 años. Claramente hemos estado en contra del uso de la tortura y de violaciones a derechos humanos y hemos exigido al Poder Judicial, a los jueces, que si en un caso se tortura a una persona, la prueba se declare ilícita y además la prueba que está relacionada con la tortura también se declare ilícita. Si queremos aspirar a un Estado de Derecho, eso es lo que se tiene que defender. Ahora, no tampoco vamos a venir a decir que no nos hemos encontrado con jueces corruptos, sobre todo el fuero común, sobre todo en los tribunales superiores de justicia, jueces de consigna, jueces básicamente que están a las órdenes del Ejecutivo. Eso también hay que decirlo, pero claramente que vamos a pregonar que en un caso se tenga que usar prueba lícita. Ahora, las familias, las víctimas, quedan en desprotección porque ellos siguen exigiendo
verdad y justicia en los casos, y lo que sucede es como lo dijo la ONU, las Naciones Unidas, se comete una doble injusticia. Claro, injusticia con el torturado, injusticia con el que no tiene a una persona responsable detenida de lo que le ha ocurrido. Ahora, hay otros elementos en la investigación, me imagino, que entiendo y he leído, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, llamadas en algún momento. Es decir, no solamente son los testimonios, Sí, claro. y parece que esos otros elementos también están siendo dejados de lado por los jueces. ¿Es así? Eso es importante decir. Hay una parte de prueba que no terminó en sede judicial, y eso es responsabilidad de la Procuraduría y le podría alcanzar un cacho de responsabilidad a la Fiscalía General de la República. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no documentaron, que no presentaron ante los jueces? ¿Qué significa eso? Hubo una prueba que estaba en averiguación previa y que no pasó a sede judicial, y hubo otra que sí pasó a sede judicial, pero que no se explicó a detalle. Es decir, los mensajes de Chicago, ¿no? Ya se ha hablado bastante sobre los mensajes de Chicago. Había que decir quiénes eran esas personas y qué identificación había de ellos, hacer un análisis de patrones, testimonios, expediente, cruce, solicitar a Estados Unidos que ampliara su solicitud, su intervención de comunicaciones, y no solamente una prueba genérica, porque a los jueces les tenemos que exigir que condenen a personas cuando existe certeza de la culpabilidad. Ahora, también hay que decir algo que se ha dejado un poco de lado. Muchas de esas personas fueron liberadas con autos de libertad por reservas de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que se les puede volver a acusar del mismo delito y que no sería doble ¿Y enjuiciamiento. entonces por qué se les liberó? O sea, ¿por qué no se les exonera o por qué se les puede volver a procesar? Es una figura que justo el sistema penal anterior, el sistema penal mixto, le entrega a la Fiscalía. Le dice, con la prueba que me entregaste, no puedes acreditar que los hechos fueron cometidos por esa persona. Pero yo no digo que no sucedieron. Y si tienes otros elementos, los puedes volver a presentar. Cuando quieras. Eso es muy importante porque eso significa, ¿eso aplica para la mayoría de los 70 y tantos casos de los liberados? Aplica para el GIL, aplica para los 24 del fin de semana. El juez fue muy claro, ¿no? Los elementos de ahora no me sirven, pero ven otra vez, ven con elementos de prueba lícitos, y no solo es telefonía de Estados Unidos, hay telefonía mexicana. ¿Que por qué es importante ese tema de la telefonía? Que, por ejemplo, puso a gente como David Cruz Hernández, que fue liberado recientemente, la noche de los hechos, coordinando llamadas. A partir del análisis de sábanas de llamadas, el tema de las antenas los puso ahí. Y que sabían que él estaba en comunicación, por ejemplo, con policías. Con policías. En el momento en que tenían detenidos a los estudiantes. Exactamente, en las horas claves, 26, 27 de septiembre de 2014, dos más, ¿no? Dos sujetos de apellidos Hernández que también fueron liberados el fin de semana, con telefonía se analizó. Ese tipo de prueba es limpia, es prueba lícita que puede ser utilizada por la Fiscalía General de la República, llevarla ante un juez y que sea revisada. Ahí le toca al Poder Hay dos Judicial. partes, Luis. Una es lo que se hizo y otra es lo que se tiene que hacer. Ahorita hemos platicado de lo que se hizo, de las fallas, tanto en documentar ciertas prácticas, las irregularidades en otro, y esperemos que se pueda corregir. Ahora, hay una nueva fiscalía, una nueva persona, hay un regreso incluso algunos de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que conocen muy bien el expediente, que hicieron recomendaciones en su momento. Claro. ¿Qué está pasando con la investigación para adelante ahora? Con las pistas que a lo mejor no se siguieron, con información que a lo mejor no se obtuvo en su momento de Fuerzas Armadas o de diversos actores. ¿Qué está pasando ahí? Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hay un concierto de autoridades organizadas a favor del caso, pero se ha quedado rezagada la Fiscalía, ¿no? La demanda de las familias con la Fiscalía es ver cómo salvar esta investigación, pero no la verdad histórica. Cómo salvar a verdaderos responsables y cómo dar con los estudiantes. Ese es el reto principal ahora. Revisar detenidos que están pendientes. Alejandro Tenescal, con una orden de aprehensión que lleva tiempo y no se ha detenido. Y que no se ha detenido. No se ha consignado nunca a policías federales y hay elementos muy sólidos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos puso a consideración. E incluso abrir carpetas de investigación nuevas, ¿no? Esa es una demanda que se ha solicitado, una carpeta de investigación espejo de la de Chicago. No, Estados Unidos tiene un expediente criminal, ¿por qué México no tiene uno? ¿Y el de Chicago sobre el trasiego, es trasiego internacional de droga. Droga que partía de Iguala y terminaba en Illinois, en Chicago, ¿no? Esa es la acusación. ¿Eso por qué no se ha hecho? Yo creo en que México no se tiene esa. Exacto, hay varias preguntas que no han sido respondidas
y que incluso si hubiera otros expedientes por otros hechos contra estos mismos detenidos, que se consignen y no salgan. Lo platicamos hace rato en el bloque anterior, decíamos, la política tiene que tener recursos, porque si no hay recursos se queda en el discurso y suena bien, pero no pasa nada. En este caso, ¿se están destinando recursos para la investigación? Es un caso donde los recursos no se ha subestimado en ellos, pero se necesitan, como lo dices, acciones. Es decir, puede haber nuevas liberaciones. Esa es también una cosa que vemos para adelante. Ya lo hemos dicho como Centro de Derechos Humanos. Bueno, hay quien decía que hasta el propio Abarca, por ejemplo, ¿no? Está el riesgo de que Abarca pueda ser liberado, está el riesgo de que Felipe Flores, el secretario de Seguridad de Abarca, pueda ser liberado. El subsecretario de Seguridad también, ¿no? Francisco Salgado Valladares. Que era la estructura, digamos, de la policía municipal que tenía mando, ¿no? Esa noche de los hechos. Otras personas civiles, presuntas integrantes de grupos de delincuencia organizada, como Sidronio Casarrubias, el propio Ramiro Campo Pineda, son gente que podría estar a las puertas de la cárcel. Y sí le toca a esta fiscalía dar respuestas sobre esos otros hechos, sobre todo en la medida, y me parece muy importante destacarlo, en que se vayan con información útil para dar con el paradero de los estudiantes, que se lleven la verdad consigo a la calle. Eso sería terrible, digamos, que no se sepa qué pasó y que al final todos terminen en libertad. Hemos visto la cercanía de Alejandro Encinas, vimos el diálogo con el presidente hace unos días. Supongo las expresiones hasta ahora pues, han sido buenas, pero han dicho con el fiscal Alejandro Gertz Manero no hemos encontrado la misma respuesta. ¿Qué va a pasar mañana, no? ¿Mañana mismo es el encuentro? Sí, mañana se reúnen las familias de los estudiantes desaparecidos con el fiscal. El presidente de la República ha dicho que va a estar en calidad de testigo, ¿no? en esta reunión, es decir, no por la autonomía. Porque es autónomo el fiscal. Que le toca al fiscal no participará, ¿no? abiertamente de la reunión, pero yo creo que es importantísima esta reunión. Yo creo que las preguntas que nos hemos hecho, que se han hecho las familias especialmente, tendrán que ser respondidas, ¿no? ¿Por qué siguen saliendo? ¿Por qué no se han presentado nuevas acusaciones? ¿Por qué las pruebas que son lícitas no se han utilizado? E incluso si ellos validan o no la verdad histórica, ¿no? Que es una pregunta que tendrán que responder si la Fiscalía está de acuerdo o no con esa teoría de caso conclusiva y cerrada. ¿Con el fiscal encargado del caso han tenido comunicación? Sí, ha habido comunicación. Lo que entendemos es que estará también en esta reunión el fiscal del caso, el maestro Omar Gómez Trejo, y dando cuenta de lo que se ha hecho, ¿no? Pero ciertamente la responsabilidad de que las personas se mantengan en prisión ya recae sobre la Fiscalía Pues actual. yo creo, Luis, que vienen momentos importantes para el caso. Creo que hay una gran vertiente que no se ha atendido, que es cuando ocurre una crisis en general, pero una como esta, lo que quiero saber es qué pasó, que me parece que ahí todavía no nos han dado todas las respuestas. Claro. ¿Quién es el responsable de lo que ocurrió y de las fallas en la investigación? Que en esas estamos. Pero hay un tercer elemento que es fundamental, es la garantía de que esto no va a volver a ocurrir. Y yo no sé, Luis, pero mi impresión es que en eso nos hemos quedado muy cortos antes y ahora, y no veo que en el futuro inmediato se esté discutiendo eso. Habrá que estar atentos, policías municipales, colusión con el crimen. Ahí hay toda una agenda que también habremos de seguir, ¿no? Es fundamental. El mensaje en contra de la impunidad es el mensaje más fuerte de garantía de no repetición. Se tiene que enviar el mensaje desde la Fiscalía de que este tipo de crímenes no se van a permitir y se van a esclarecer. Y hay que saber que hay más de 40,000 personas desaparecidas y familiares suyos esperando también respuestas. Claro que sí. Gracias, Luis, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Mauricio Mechulam, ya sabe, la mejor persona para entender por qué el ataque en instalaciones petroleras de Arabia Saudita le puede afectar hasta el bolsillo y qué sigue para el mundo. Lo platicamos regresando. Regresamos aquí a la hora de hoy.